¿Cómo están mis amados hermanos? Qué gusto saludarles otra vez. Hoy lunes 8 de marzo, continuando con los devocionales de cada lunes. Gracias a Dios que podemos hacerlo el día de hoy. Voy a leer la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, solamente voy a leer algún versículo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los que hemos leído la carta a los Filipenses, hermanos, nos hemos dado cuenta que esta carta es una carta de agradecimiento, una carta de gratitud de parte del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos por el apoyo que le brindaron, los donativos que le hacían llegar cuando él estaba verdaderamente necesitado, y así darle seguimiento a su ministerio en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Qué bonito cuando podemos ver esto, hermanos. Nos damos cuenta también que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Filipenses, su nombre no aparece al final, como hoy en día es la costumbre firmar al final de cada carta. Se pone el nombre, la firma, y así queda identificado quién es el que ha hecho tal carta. En este caso el apóstol Pablo la pone al principio. Por eso él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esa es otra cosa que me llama poderosamente la atención, como el apóstol Pablo no se presenta como el apóstol, como un grado o un nombramiento rebumbante para que la gente pueda pensar lo mejor de él. Él no pone el doctor Pablo ni el maestro Pablo. Él solamente se concreta a decir: Pablo, siervo de Jesucristo. Esto es importante que entendamos, hermanos. Cuando venimos a Cristo, ustedes y yo nos convertimos en siervos, y cuando usted y yo entendemos esto, asumimos una actitud de humildad. Pablo aquí está escribiendo una carta a los cristianos de Filipos. El apóstol Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta carta a los filipenses, hermanos. Y de Filipos a Roma a Filipos, la distancia era aproximadamente de algunos 1200 kilómetros, de tal manera que esta correspondencia tardaba aproximadamente en llegar a su destinatario un mes aproximadamente, porque eran como 1200 kilómetros la distancia que hoy podemos pensar que es entre nuestra ciudad, Obregón, Sonora, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en nuestro país, en nuestra República Mexicana. Entonces démonos cuenta cómo era tardado entonces el que la carta llegara al lugar de destino. Muy bien, entonces, hermanos, volvamos al punto. El apóstol Pablo aquí se pone siervo de Jesucristo. Hermanos, esto nos dice algo. La pregunta: ¿quién es nuestro dueño? Nuestro dueño no es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no son los padres, no es el gobierno de una nación. Nadie es nuestro dueño. Ok, Pablo aquí, hermanos, no aparece con una túnica, puesto de pie detrás de unos vitrales para ser admirado por la gente. Por supuesto que no. Repito, él no buscaba títulos altisonantes. Sencillamente él se sentía siervo. Y cuando los cristianos, ustedes y yo, nos sentimos siervos de nuestro Señor Jesucristo, estamos entendiendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos ni a ningún ser humano. Estamos entendiendo que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo y que estamos bajo la autoridad de Él, y que Él es quien está al control de nuestras vidas. Él es el que está al control de nuestros pensamientos. En otras palabras, estamos dependiendo de sus propósitos. Vamos entendiendo entonces, ustedes y yo como cristianos, que estamos viviendo bajo los planes de Dios, en los propósitos y las intenciones de Dios para nosotros. No nosotros a nosotros mismos, sino Cristo Jesús en nosotros. Cristo Jesús, mediante su Espíritu Santo, tomando la dirección y el control de lo que nosotros somos. Entonces, hermanos, entendamos, como siervos que somos, le pertenecemos a Jesucristo. Esto es bien importante que lo podamos entender. Nosotros un día decidimos por la fe invitar a Jesús a venir a nuestro corazón, y le recibimos por la fe, y somos salvos por la gracia.
Pero mire, a Dios el Padre le costó la vida de su Hijo. Y al Hijo, llamado Jesucristo, le costamos su vida, para que nosotros solamente por la fe, tuvo un precio el que nosotros le pertenezcamos. Pero que nosotros le pertenezcamos a Él, nosotros no hemos pagado absolutamente nada, porque lo hemos recibido por la fe y por gracia. Así que Cristo Jesús es nuestro dueño, nosotros solamente somos siervos. Somos siervos de Jesucristo. Pero hermanos, en el caminar diario en la vida cristiana, no solamente tenemos que caminar como siervos de Jesucristo, sino tenemos que caminar en una vida de santidad, una vida diferente, una vida transformada. Debemos caminar cada día como hombres y mujeres lavados en la sangre del Cordero. Y el Cordero se sigue llamando Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que se entregó por ustedes y por mí y por toda la humanidad. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 1 de esta carta a los Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos, ¿a quién se refiere? A todos los cristianos. ¿Quiénes somos los santos, hermanos? Los santos somos aquellos que hemos sido arrancados de las garras de Satanás y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Hemos sido trasladados al reino de Cristo Jesús y ahora estamos bajo el control del Salvador. Ahora estamos bajo el control de aquel que salvó nuestras almas y que ahora nos ha rescatado de una vida inútil, insípida, sin propósito, y le ha dado sentido a nuestro caminar y a nuestro vivir cada día. Entonces, cuando usted y yo entendemos esto, vivimos una vida cristiana en otra esfera, en otra dimensión, con renovados propósitos, ya no aquellos propósitos meramente humanos, carnales. Entonces aquí, hermanos, los santos que menciona el apóstol Pablo no son aquellos que llevan una aureola en la cabeza, mis hermanos. Algunos hombres y mujeres que menciona el apóstol Pablo todavía estamos manchados de ataques del enemigo. Ataques de, a veces nos enojamos, ataques de celos, ataques de mal humor, errores que seguimos cometiendo, porque el ser cristiano no nos hace infalibles, mucho menos perfectos. Entonces estamos en la lucha diaria, estamos en la batalla constante, hermanos, pero que a pesar del torbellino de la vida por el que ustedes y yo atravesamos cada día, estamos luchando para darle la gloria a Dios en medio de nuestros problemas, necesidades, enfermedades o cualquier cosa que podamos estar enfrentando. Entonces, hermanos, déjenme terminar con esto. Como cristianos somos siervos, y como siervos ustedes y yo ocupamos un lugar humilde, pero como santos tenemos una posición de honor. Honor por la cual Cristo pagó al rescatarnos muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que, hermanos, echémosle ganas. Somos siervos y somos santos en Cristo Jesús. Un abrazo, mis amados. Que Dios les bendiga.